nuestro Padre. Entonces, la presencia de Dios de nosotros tiene que ser constante. Nosotros no podemos olvidar que Dios está con nosotros en cada momento. Yo les digo por experiencia propia que esta semana de volver a un trabajo luego de estar casi 2 años sin ir a cumplir un horario, ha sido un poco difícil para mí en materia de que yo estaba un poco desorganizada, porque yo estaba como con mi propio tiempo, un poco perezosa, y me ha costado, los primeros días me costó muchísimo levantarme. A veces me sentía mareada de sueño, porque estaba durmiendo bastante. Pero yo le pedí al Señor que me diera esa fortaleza. Y créanme que es una cosa fuera de este mundo, para mí es algo maravilloso, es un milagro. Que yo volví nuevamente, pero tengo que estar organizada, haciendo mis cosas como tengo que hacer. Ya dejé la pereza no es de Dios, pero estaba como muy obligada, como muy laxa, ya tengo que cumplir con mi deber. Y cuando ya yo siento que yo no puedo más, yo digo, Señor, tú sabes que con mi fuerza yo no puedo, pero con la tuya yo voy para adelante. Y ha sido así, gracias a Dios. Imagínense que yo no estaba ni acostumbrada a hacer eso de las agendas y los planeamientos y eso. Todo eso se me había olvidado, todo, créanme. Y yo estaba así como que rompiéndome la cabeza y diciendo, dame la sabiduría de salud. Oiga, y de repente se me habló. Y todo me vino a la mente. Todo me ha venido a la mente y eso no es de mí, eso es de Jehová que me da la fortaleza, Jehová es que me da la sabiduría. Pero nosotros tenemos que reconocer, ser humildes y saber que esa fuerza, esa inteligencia, todo lo que nosotros tenemos es porque viene de Él. Que muchas veces queremos vanagloriarlo nosotros, que no es de nosotros, es de Él. Entonces dice, vamos a buscar el versículo Isaías, vamos a buscar el versículo de clave de Isaías 40-29. Isaías 40-29. 40-29. ¿Que lo tienen, por favor? Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. ¿Verdad? Como les decía, Él da fuerza al cansado. De verdad yo me sentía súper cansada. En sus debilidades, en mi debilidad, Él me fortaleció. Porque de verdad que estaba, yo no le decía, me pone, porque después se pone, ay, pero si quieres, ya se trabajo. Yo voy a dejar mi trabajo, a mí me gusta mi dinero me gusta esforzarme, ser valiente y ser esforzada. No, aquí, mira. A que te diga así. Yo quiero participar. Ajá, dime, Lo madre. que pasa es que eso que estabas diciendo es tan cierto. A veces nosotros venimos aquí, hablamos y decimos Dios es nuestra fortaleza y como que es de la boca para afuera. Pero, sin embargo, uno lo vive realmente porque ustedes saben que por muchos años teniendo diferentes condiciones de salud, especialmente cuando hablamos de, digamos, una diabetes, que no es algo que yo estoy cogiendo para mí, pero está allí. Y eso te debilita el cuerpo, mi mente va a decir, vamos a hacer, yo me levanto y que voy a hacer todo esto. Y yo hago 2 cositas y ya que se me va la fuerza. Pero en todo este proceso, todo este año, realmente he visto que Dios es mi fortaleza. Porque a veces la gente inclusive me dice, pero ¿cómo usted hace tantas cosas? Y yo me quedo pensando y que de verdad que sí, porque se supone que yo no debo tener tanta fuerza ni física, ni mental, ni tipo. Pero siempre le pido a Dios, ayúdame, fortaléceme, y Él realmente cumple. Porque no debería yo ser capaz, supuestamente, de hacer todo lo que Él quiera. Yo me puse tanto, tú eres tan fuerte. Y yo le digo, es Dios el que me fortalece. Ajá, dime, Jorge. Algo similar me pasa a mí. En los trabajos que yo tengo ven la diabetes, porque yo también tengo diabetes, pero como dulce. Y mucho. La diabetes, pero está controlada. La ven como en inglés se dice disability, ¿no? Una discapacidad. Yo nunca entendí por qué, hasta que me tocó en varias ocasiones ver cómo uno se puede desvanecer fácilmente al día. No es solo nada más controlarse el azúcar, sino que el azúcar si se te controla y se te mata al piso, puede dar un coma. Pero el punto es que yo casi no le presto atención porque yo siempre oro antes de empezar a trabajar y yo tengo ya en el puesto que estoy ahora, tengo
pedí por una solución. La solución no vino de una vez. Me tocó a mí medio de frustración entre el Señor y yo arreglar el problema y pude publicar 2 problemas y los arreglé hace unos días atrás. Pero el punto al que yo quiero llegar es, primero, la fortaleza viene de Dios y entonces en el tiempo del Señor. Bueno, a ti te da la gana. Sí, como él dice antes que siga, es tal vez porque, o sea, es increíble cuando lo pienso ahora que realmente le meto mente. Por lo menos las últimas semanas han sido, o sea, como tiro y tiro, especialmente cuando nos mudamos y teníamos que venir a cada rato y vinieron los pastores y a mí el cuerpo me temblaba. Yo nada más quería como tirarme al piso y yo, Dios mío, no puedo. Y entonces yo recordaba de que Él nos va a renovar las fuerzas como las águilas, que en mi debilidad Él me da la fuerza. Y yo le decía, Dios mío, dame un día más de fuerza, por favor, que no puedo. Y luego de que pasó todo, tenía que llevar a los niños a callar. Y créeme, físicamente yo sentía que me desvanecía. Porque es como que tú estás conectado y te desconectas y yo decía, Dios mío, y Dios me daba la fortaleza cada día que yo me ya en la noche, después de cierta hora yo caía así que nada que ver, pero realmente Él es el que me sostuvo, porque yo no me explico cómo físicamente con el cansancio que yo llevaba y ese trajín y las condiciones y todo lo demás, yo pudiera decir, bueno, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, y yo soy testigo, como Él está trabajando, ya no puede, entonces me tocaba toda mí y decía, Dios, no puedo, y Él como que me decía, si puedes conmigo, yo te voy a guiar. Amén, amén. Y es importante, esto que estamos conversando, es muy importante que nosotros reconozcamos que sin esa conexión nosotros no somos nada. Nosotros cuando nos levantamos tenemos que decir, Padre, es que yo sin ti no soy nadie. Porque tú eres el que me fortalece, tú eres el que me protege, tú eres el que me das todo. Todo viene de parte tuya, porque yo soy tu hija. Y muchas veces hay personas en este mundo, personas que a veces nosotros mismos los cristianos cometemos el error de vanagloriarnos con las cosas que hacemos. Cuando tenemos que reconocer es que lo que nosotros hacemos es porque Él nos da la sabiduría, Él nos da la fortaleza, Él nos da todo para poder dar disposición para poder hacer. Sí, hermana, yo tengo que decir algo. Estoy estudiando porque estoy escuchando lo que me está diciendo y yo soy el tipo de hija, yo siempre lo he dicho, yo soy el tipo de hija que no tiene varios hijos y uno de los hijos que yo sí que mi padre lo tiene que venir ahí con él. Yo soy de esos hijos. Ese día no me habla, mi amor, y no sé si me dice, ¿qué vas a hacer? Ya vas. O sea, la voz del Dios que a mí me habla, por la forma mía de ser, de lo que sea, mi Dios es bueno conmigo, porque es muy bueno, pero la voz que él me habla es fuerte. ¿Qué vas a hacer? Ya vas. O sea, porque la naturaleza de nosotros, del corazón, Dios nos habló así de que, ay, hija mía, no sé, yo sé, Hay muchas veces que Él no quiere hablar fuerte. Sí, sí, eso sí es cierto, sí, hermana. Yo pienso que nosotros somos bendecidos de parte de Dios porque el Señor a nosotros nos ha escogido, porque hay personas que no tienen a Cristo y cuando tienen problemas o situaciones se sienten desesperados, no saben qué hacer. Lo más fácil para ellos, de algunos, ha sido quitarse la vida, porque no saben cómo salir adelante en las situaciones cuando se sienten cansados o cuando ven que no se sienten agobiados. Pero gracias al Señor, entonces nosotros cuando nos sentimos así, nos vamos de rodillas delante de Dios y le pedimos al Señor que nos renueve nuestra fuerza y que nos dé fortaleza para seguir adelante. Pero hay personas que no ven esa situación, sino que a veces piensan que quitarse la vida es la solución del problema y es cuando más problema viene sobre la vida de esas personas, porque aquí hay oportunidades de cambiar, Dios nos da oportunidades de hacer las cosas mejor, pero una vez que ya tú quitas tu vida, o sea, ahí es que va a venir el verdadero problema de la persona. Pero es que ahí está la decisión tuya de creer en realmente que existe una fuerza superior. Aquí, casualmente, en la escuela, hay una profesora que me dijo, cuando me vio que soy una mujer cristiana, porque gracias a Dios, no es a mí, sino gracias a que el Señor nos da la luz esa, las personas inmediatamente cuando uno habla, cuando uno procede, ellos se dan cuenta de que uno es diferente y de que uno es una persona cristiana. Y lo primero que me dijo esa muchacha, muy inteligente, yo soy agnóstica. Entonces yo la miré y yo me cerré y yo le dije si no, si está bien, si está mal. Yo de repente quería provocar un poco porque me está conociendo, ¿ok? Porque el mundo es así, me está conociendo y lo primero que me dice, yo soy agnóstica. No importa. ¿Adivina qué? Yo soy amor porque Cristo es amor. Amén.
sean mis actuaciones, mi manera de ser, quien transforme ese corazón. Y no soy ni siquiera yo, sino tú en mí, trabaja a través de mí para que ella cambie. Porque es una mujer que tiene 2 hijos, una mujer muy joven, y hay mucha gente así que yo soy agnóstica. Dijeron, entonces, después de un profesor de geografía, yo no sé qué le estaba comentando, me dice que lo que pasa es que nosotros los profesores de historia y geografía, como estudiamos la geografía y tomamos la historia, nosotros nos cuesta difícil, nos hace difícil creer en Cristo. Creemos mejor en el Big Bang Theory, creemos en el que mirando el yo cambié una vez la conversación. Son tan inteligentes que son tontos. Los científicos, que son los científicos, le ha tocado aceptar de que Dios es real, le ha tocado aceptar. Y muchos médicos, cuando están operando, oran, creen en Dios. Eso no tiene que ver nada con el título. Hay muchas personas que, como de pastor, tiene una palabra muy bonita, que hay personas que cuando llegan a un lugar y tienen un título, un doctorado, y a Dios le encanta, porque eso es lo que Dios. No, que no lo quiere, sino que déjenmelo a mí, que yo me encargo de eso. Y eso no va a dar como que, este no sabe ni hablar, pero lo bonito es que Dios, al hablar a través de esa persona que también no tiene un proceso superior, eso me inquieta. Tiene una sabiduría, eso nos da la sabiduría. Ahí quería yo añadir una. Uy, bueno, perdón. Creo que es Mateo 11:25, ¿verdad? Donde se dice. Mateo 11:25. Aquí está. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. Los niños no somos pequeñines, tenemos la inocencia de un niño, porque el niño, usted le pregunta a un niño ahora mismo de qué están hechas las nubes, él le va a decir: son de tierra o son de algo, pero un científico le va a venir con pero y él va a querer saber más que el creador que la misma. Entonces, de igual manera se hace esto. Es que antes que vaya el hermano, hablando de eso y de lo que dijo la hermana Zuleika, está en 1 Corintios 1:27, dice, vamos a buscarlo, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, que se cree que yo puedo todo, yo no necesito a Dios. El Señor toma lo que menos, por decir, que no es que no sea bruto, pero como que a lo que menos aportaba a la gente. Lo que menos desarrollado está. Exacto. Porque si una vasija está llena de tanto conocimiento, tanta cosa, ¿qué va a ser ahí? Si se cree, porque nosotros tenemos que reconocer que lo que sea que sabemos no es nada comparado con lo que sabe Dios. Y cada uno de nosotros estamos aquí, tenemos, digamos, una posición, lo que sea. Por lo menos en mi caso, si yo no me hubiera escogido a mí misma para ser ningún líder, para hacer nada, porque yo era, como decir, de los débiles y los necios, por así, pero Dios lo prepara a volver, ahora sí. Yo le decía a la hermana, algo que me pasó en la casa, estos días. Hay un muchacho que vivo, tiene como casi 15 años. Ese pelado es una AMI. De la casa para acá, de la casa de casa cerca de la casa de para acá, para mi casa, ese pelado decía palabras fuertes. Y me decía cansado. Yo estaba orando, ¿qué pasó? Que no fue yo, pero Víctor siempre pelado. Víctor es un papá de oro. Porque el pelado tiene de todo para maquillar uno, tiene de todo. El pelado no me dejaba mi vida hoy y estaba más como un niño y un poco. Pero yo siempre estaba orando, me estaba orando. Y por lo menos que se hasta aquí. Pero es que la palabra de Dios también dice, ahí mismo lo estaba leyendo Malaika, primera de Corintios 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. A veces nosotros, cuando las personas nos salen como con esa enfrentamiento, que nos quieren agarrar
No, nosotros no Y tampoco necesitamos defendernos, o sea, no tenemos la oportunidad, Dios, que nos defienda al modo de, porque a veces pensamos que el modo de creo de, bueno, si yo, por mí, yo va a castigar a Messi, un ejemplo, y no es así. Yo voy a tratar con la pastora Messi, un ejemplo, para que ella tenga un cambio verdadero. exactamente, una transformación real y verdadera, que nosotros dejemos, menguemos nosotros para que Él crezca en nosotros, porque nosotros tenemos que ser eso, un instrumento de su amor. Una cosa que tengo también para decir, que yo de salsa de mi casa, fui a la hora, no a la hora, yo estoy diciendo, ay Dios te bendiga, te ama, te aprecia mi papá. Cristo es, siempre lo digo de que la Dios también. Dice la lección aquí, Dice la lección aquí, Dios es nuestra fuente de fuerza en tiempo de debilidad. Reconocer su poder y su disposición para sostenernos nos da paz en medio de las pruebas. Él nos va a dar la paz. No es que no vamos a tener pruebas. Todos los que estamos en este mundo sabemos que tenemos una dificultad o un problema de una manera u otra. Bienvenida, hermana Marquesa. Gracias. Entonces, tenemos que la diferencia entre nosotros y el mundo es cómo nosotros abordamos esas situaciones. Porque nosotros sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede. Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Él nos va a enseñar el camino que nosotros tenemos que seguir. Pero nosotros tenemos que escuchar, estar atenta a su palabra. Estar atenta a su voz. Entonces, aquí hay una historia bíblica que habla de David enfrentando a Goliat. Vamos a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Ese habla de David y Goliat. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca de Efes David. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, estaba sobre todo monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla que era el precio de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba el escudero delante de él. Y se paró, dio voces de los poderes de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y eso nos pasa, eso que le está pasando a David. Muchas veces nosotros vemos a esos Goliat, ¿verdad? Esas personas que son, que tengo muchos títulos, que soy muy inteligente, que soy aquello, pero yo vengo por diferente. Aunque yo sea bajita, de repente no tenga la cantidad de títulos que tienes tú, pero yo tengo a Dios que me fortalece, al verdadero Dios. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Decía entonces, bueno, como comenzó a burlarse de la gente, ¿verdad? Comenzó a hacer bragging, ¿cómo se llama bragging? A presumir de lo que él tenía y ellos tuvieron temor, porque muchas veces nosotros nos llenamos de temor, pero yo no voy a leerlo porque después lo pueden leer en la casa, pero yo siento que el temor que tenía el pueblo de Israel era porque no estaban confiando en el Dios que tenían. Pero entonces vino aquel chiquitito, flaquito, me imagino a David flaquito, chiquitito, que no decía nada, como dicen ahora, ¿verdad? Que no dice nada. Y él, bueno, en realidad era un joven, pero a David no le daba miedo Goliat. Lo que a él le molestaba era que cómo era que se permitía que un incircunciso proliferara esa clase de estamentos contra Israel. Exactamente. Y entonces, cuando Saúl lo cuestionó a él, haciendo una síntesis ahí rápida, Saúl le dijo que si tú eres un pastorcillo, tú no puedes
lo que le dice David. Yo lo tengo aquí, ese es el 45. Dice, Ajá. entonces dijo David a Filipe, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Si nosotros vemos eso de los 6 codos de un palmo, que lo acabo de googlear, es un hombre de 5 metros, o sea, ese hombre era más alto que el techo. Más alto que el pastor de Tiene un brazo aquí. Sí, y era un hombre altísimo. Y entonces me imagino, tú ves esa montaña venir encima de ti y te da miedo, pero David ya había matado un león, David ya había matado un oso, una cosa así. todo lo que él había hecho, pero él lo había hecho ¿por qué? Porque no era con su fuerza. Exactamente. Él tenía que tener Volvemos a la eso. fortaleza de Jehová. Y al final, ¿qué hizo David? Lo mató con una piedrita en el nombre del Señor, porque él iba con la fuerza de nuestro Dios. Y después con la misma espada del enemigo, le cortó la cabeza. Entonces ahí tenemos que ver nosotros que la espada de él, dicho sea de paso, no era cualquier espada, era una cosa que yo creo que ni yo podía levantar, pero la fuerza de Dios llegó hasta allá. Y lo Aunque él era joven y sin experiencia. Yo pienso que no era que tenía, no tenía experiencia. Él tenía la experiencia, solamente que nosotros no sabíamos la experiencia que tenía Cristo Jesús. Yendo un poquito Que más era allá, Jehová, perdón. yéndonos un poquito más allá, de pastorcillo, ese es para lo que estabas hablando tú en el contexto. De pastorcillo llegó a ser rey de Israel. Y esa opción fue por el Señor que lo eligió. ¿Y por qué lo eligió? Porque también hay que ver otro contexto. Porque Saúl le dio la espalda al Dios de Israel. No es Dios. Exactamente. Y aquí dice, o sea que él sí tenía la experiencia, porque pero él no lo dijo, ¿verdad? Nadie sabía eso. Eso era algo que él vivió, de que él había matado el oso, había matado un león. Pero él, como lo veía, hacía indefenso porque no era por su fuerza. Él estaba siendo bienvenido a ser. David confió en que no era su fortaleza y inició el ataque con su Lo poder. que pasa es que David era pastor de ovejas. David era pastor de ovejas. Exactamente. Y como era pastor de ovejas, no le ponían atención. No le ponían atención. Y ese niño ahí venció al gigante. Y ahí todo el mundo le cogió miedo a David, porque él estaba con Dios. Y toda la gente se unió a David, se unió con David con su gente. Y ya Ajá. para culminar, solo veamos el contexto de lo que dijiste en retrospectiva. Él, siendo un don, nadie, porque era un pastorcillo, nadie va a ver a un pastorcillo como si fuera alguien importante en el En gobierno. su casa era más importante, era más excluido. Exactamente, que ni siquiera lo tomaron en cuenta cuando estaban buscando al futuro rey de Israel. El papá ni siquiera pensó en él. Era todo lo opuesto a lo que Dios Exactamente. Con la fuerza del Señor, con la fuerza de Dios, agarró él solo, se enfrentó a un gigante, con su propia espada lo decapita. Y esa era una espada que era gigante. Eso no era eso no era un machete, señores, eso era una espada hecha por un hombre de 5 metros y pico, que tenía la fuerza para levantarla. Si a veces a mí me cuesta levantar cuchillo. Porque Bueno, entonces, entonces, llegó a eso, de pastorcillo, escaló automáticamente a ser un super guerrero con la mano del Señor. Y todavía, por la desobediencia del rey al que le debía la lealtad, porque llegó a ser parte de la corte del rey como su músico, todavía cuando el rey desobedece y pierde la gracia de parte del Señor, él es ungido como rey de Israel. De pastorcillo saltó hasta ser rey de Israel. Eso que nos dice nosotros, que si estamos con Dios, para nosotros no hay nada imposible. entonces ahora que vea yo todo eso, mi esposo que me está ayudando con la lección. Vamos a preguntarle qué significa que Dios sea nuestra roca para ustedes. A ver, Ponerlo a él en primer lugar. exactamente qué más. Dios es todo en todo. Sin Dios no somos nada. Con Dios somos algo grande en el Señor. Amén. A ver, ¿quién más tiene una idea? ¿Qué significa para nosotros? Que Dios sea nuestra roca. Nosotros, bueno, recordamos que somos cuerpo, alma y espíritu, y al ser esa parte del cuerpo, esa parte tiene muchas debilidades. Y entonces, si
mucho título que nosotros tengamos, mucha educación, mucho esto, mucho el otro, nosotros necesitamos recargar esa fuerza de Dios. Entonces, para mí, eso es lo que es mi roca. Amén. Amén. A ver, ¿alguien más tiene una idea de cómo que quiera compartir? A ver, hermana Marqués. Bueno, para mí es tener a Dios por delante primero que todo. Amén. Y saber de que mientras que lo tengamos a Él por delante de nosotros, nada va a ser nunca imposible. Porque para Él todo es posible. Y siempre refugiarnos en Él porque Él es nuestro mayor escondido. ¿Verdad? Muy interesante, muy cierto eso que dice la hermana. Tenemos que ponerlo a Él por delante, porque sabemos que Él es el gigante. Nosotros no tenemos esa fuerza, a veces ese empeño o ese interés o lo que sea, eso que nos da Él, solamente Él nos lo puede dar. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cuando hacemos las cosas, la sabiduría con la fuerza, tenemos que reconocer que eso no viene de nosotros, sino que viene del Padre, quien es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Porque cuando tenemos una dificultad, ¿a dónde nos apoyamos? En Jesús, en nuestro ¿A dónde Padre, nos escondemos? en Él. Porque si vemos humanamente, David jamás iba a poder en su fuerza con ese gigante, ¿verdad? Entonces hay gigantes en nuestras vidas que nosotros humanamente jamás podemos, sino es que el Señor nos guía a nosotros y es con la fuerza que Dios nos da a nosotros, porque Él es que nos da fuerza a nosotros para poder seguir adelante. Entonces así mismo como David tenía ese gigante que solo no iba a poder, nosotros tampoco vamos a poder seguir adelante si no tenemos a Jesucristo y poderlo cumplir en nuestras vidas. Amén. Buscarlo solamente no es nada, y buscarlo solamente no es nada buena, la mala. Porque a veces cuando ya el Señor nos pone en un pedestal, por decirlo así, a veces nos olvidamos de Él. Y entonces ahí es donde viene como decimos nosotros, para atrás. Después cae de nuevo, entonces quiere buscarlo. Y aún así el Señor te perdona. Amén. Porque uno tiene que ser siempre, está con Él, dale gracias a Él, porque gracias a Él estamos aquí. Lo que pasa es que David David dio un ejemplo a todos en el mundo entero. Él dio un ejemplo a David. Él tenía al Señor, entonces ese ejemplo lo dio David. Porque a pesar que el rey, ese que lo tenía, lo cruzaba y lo perseguía, no pudo hacer nada con David. Fue vencido. Porque yo tenía, ya yo lo tenía para ser rey. Amén. Y no podía Saúl hacer lo que quería con David. No pudo en ningún momento. Para mí sí, también hay misterio en eso porque, vamos a suponer, si David le metió una piedra con una habilidad, realmente la otra no fue la que lo mató, fue que le cortó la cabeza, ¿verdad? Entonces, en ese momento, si ese era cuando a ver qué pasaba, él actuó. De una vez Dios le dio la sabiduría de lo que él tenía que hacer. Otra cosa que el rey era muy sabio. ¿Por qué? Porque él nunca, a pesar de que él sabía que el rey Saúl ya Dios lo había desechado, él nunca como usted dice, y él tuvo mucho cuidado. O sea, Dios a veces hace cosas en la vida de nosotros y tenemos que tener cuidado nosotros, pero en este tiempo también no levantar la mano contra otro ungido de Dios. ¿Por qué? Porque si David, Dios lo dijo, tú eres el rey, él puede haber dicho, bueno, yo soy el rey, ya se acabó, Dios lo dijo. Pero Dios le dijo, tú vas a ser rey, pero lo dejó ver que él hacía. Yo decía, yo no puedo levantar la mano. Y todo el mundo decía, haz esto, si tú eres el ungido. Y yo decía, no. ¿Sabe por qué también? Ahora que usted dice eso, él supo esperar el momento y él no se adelantó y él no hizo nada con su fuerza. Cosa de que por eso uno de los motivos por los cuales Saúl fue destituido como rey, fue porque él quería hacer las cosas a su manera y no en el tiempo de Dios. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Ajá, dime. Tenemos un gigante grande en el cielo. Jesús, nuestro Padre, el mismo Dios. Ese gigante, un gigante que yo la señora otro día, que estaba en la hora y dice, tenemos una hermana y dice, tenemos un gigante grande, Jesús. Ajá, ¿qué iban a decir, hermano? Ajá, y no solo en el lado que ya hemos visto mediante la escritura de David, él cometió también varios pecados, uno muy serio, para apropiarse de la mujer de Urías, pero mira tú, él pidió perdón al Señor después, se arrepintió de lo que él hizo, pero su casa por
Dios. grandes tribulaciones. Pero vamos a verlo una vez más, siguiendo la línea. Él tuvo el hijo más sabio, el hijo de hombre, ahí está clarito ahí, el hijo de hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra y no habrá ninguno. Jesucristo es superior a él, porque Jesucristo no es hijo de hombre solamente, es hijo de Dios y nació de una gran mujer. Pero bueno, volvemos de nuevo al camino. A él se le perdonaron muchos pecados, inclusive cuando quiso construir el templo que le tocó terminar a Salomón. El Señor le dice, tú no vas a hacerlo, tú tienes las manos llenas de sangre, y ahí está escrito en la Biblia. Pero con el tiempo lo dejó y dijo, bueno, yo voy a poner tal material, dale, pon el material. Y así se fue, pero Salomón fue el que lo construyó. También estando con mucha hambre, él se comió los panes de la propiciación dentro del templo y no murió. Eso se lo perdonó el Señor también. Entonces hay que ver de que no solamente fue un hombre ejemplar, él pecó y pecó con lo más serio que se puede hacer por ahí, y con todo y eso, Dios lo perdonó. O sea, no seamos tampoco temerosos a pedirle perdón a Dios, porque esa es la única manera de seguir con nuestra salvación una vez que la hemos aceptado. No nos podemos ir con ese orgullo en el corazón de que en realidad podemos pecar libremente ya después que somos salvos. No, me imagino que mucha gente en el infierno. Hermano, yo ahora iba a decir algo. Sí, solamente tocar. David es conocido como derrotó al gigante, y sabemos que él no era guerrero ni era soldado. Sin embargo, una de las cosas que vemos en David es que cuando él era pastor de ovejas, ya él tenía una confianza en Dios que había ido creciendo. Cuando él llega y le dice, yo voy a pelear contra el gigante, el hermano de él, el diablo me lo ofrece. Tú viniste aquí a ver solamente. Y él le dice, ¿sabe una cosa? Cuando un oso tomaba una de mis ovejas, yo me enfrentaba al oso y con mis manos lo desgajaba. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama testimonio. Nosotros todos tenemos testimonio de cosas de nuestra vida, y todos esos testimonios se van acumulando para cuando usted Dios le dé un gigante, usted pueda decir, el Dios que me ayudó con el oso. Y entonces usted puede pensar, ese día es un hombre de guerra, lo vio un oso, y le dice, David, no solamente un oso, leones sí, oso, león. De repente lo ve a usted y no sabe lo que Dios le ha dado, no sabe quién está con usted, pero usted sí sabe, porque usted tiene testimonio de que Dios lo ha sanado, de que Dios lo ha librado de muerte, de que Dios ha bendecido su familia. Entonces, cuando vemos eso, para mí David es uno de los ejemplos más increíbles, un pastor de ovejas que llega a ser rey, pero de llegar de pastor de ovejas a ser rey, hay un tramo. La gente no lo ve ni lo conoce, pero usted sí sabe. Usted sí sabe lo que Dios ha hecho. Amén. Ok, vamos ahora a la pregunta. Dice, ¿cómo podemos encontrar fortaleza en Él? ¿Cómo usted cree? ¿Cuáles son los pasos para conseguir la fortaleza en nuestro Padre Celestial? Yo creo que es como, así como la fe y todo eso es como un músculo. Tú, ahorita yo te voy a decir, puedes dedicar toda la iglesia, y yo empecé al gimnasio, voy fortaleciéndome poco a poco. No es que yo entré hoy al gimnasio y ya mañana estoy física, estoy fuerte. Toma, como dice, llevar un proceso. Entonces, igual para esa fuerza, tú sabes que tú puedes confiar en el Señor, pero igual tú tienes que ir desarrollando tu fe para poder confiar de que Él te va a dar la fuerza. Porque Él está dispuesto, pero si tú no le crees, si tú no tienes esa fe, si tú no has desarrollado ese músculo de nada, sí. Amén. Así mismo, hermano. Sí, hermano Pablo. Sí, tenemos que tener fe, porque Dios nos va a dar fortaleza. Como está hablando de la hermana Malaquia, el día del culto, como ella estaba débil, ya estaba cansada de todo para acá, para ir para acá, Dios le da fortaleza a ella. Y ella venció esa debilidad que ella tenía y dio la bendición por su fortaleza de siempre. Y ahí estaba, mira, Dice aquí que
¿Cómo podemos encontrar la fortaleza al buscarlo en oración? ¿Cómo nosotros nos vamos a fortalecer por dentro, hermano? ¿Cómo nos vamos a fortalecer a través de la oración? Porque a través de la oración nosotros vamos a conocerlo a Él, vamos a saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y vamos a aprender a depender de Él. A la dependencia tiene que ser de que tu momento, hermano, de su poder en nuestras debilidades. Dígame. Mira, la fortaleza se pone como David. Siempre lo pone a la mente David. Porque David venció lo más grande para mí que había en la tierra. Lo más grande. Nosotros también tenemos un Dios grande. Si David venció, nosotros también vamos a vencer también a ese gigante grande. Porque Dios está con nosotros, ese gigante es mi papá que todo. Y está con nosotros todos los días de Dios. Y donde vayamos, el Señor va con nosotros. Y ese gigante va con nosotros. Así que no tenemos miedo de nada, porque el Señor nos está protegiendo, está cuidando y nos tiene salvo de vida. A ver, el pastor iba a decir algo. Sí, bueno, para agregar aquí, nuestra fortaleza viene de Dios. En todo momento tenemos que meternos en Dios. Nuestra fortaleza personal viene de Dios, pero también Dios nos puede utilizar a nosotros para fortalecer a otros a través de nuestro testimonio. Por eso es muy importante compartir los testimonios que uno está atravesando, la persona lo comparte, porque en la realidad no uno prueba si Dios hizo eso para él o para ella, también puede ser por mí. Y para esa palabra, porque siempre hay palabras para alguien en cualquier momento. Y lo de la Biblia lo escucharon un predicador a mí que me decía, no trata de ser como David. Usted no es David. David fue creado, fue destinado a matar gente. Yo, ¿cómo? Si todo cada uno de nosotros fuimos creados por Dios y también Dios nos ha creado para matar gigantes. Cada uno de nosotros tenemos gigantes en nuestra vida que Dios nos ha dado la fortaleza para llegar a matar. Porque la verdad dice que Dios nos va a dar algo, una prueba que no podemos. Entonces Dios sabe que cada uno de nosotros sabe nuestra fuerza y sabe lo que puede llegar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ese pensamiento no es correcto. Porque está tratando de decir a la gente, no piensa como la gente, no trata de ser a mí, no. Cuando uno mueve por fe, ¿qué dice la Biblia? ¿La fe mueve qué? Entonces, pues, tenemos que llegar a desarrollarnos, a llegar a ese nivel de fe que podemos decir algo, podemos actuar, aunque todo el mundo está en contra, podemos mover, y cuando movemos así, siempre pasa cosas grandes. No está con el muro de Jericó, que fue movido. El muro de Jericó fue movido por el Señor. Sí, sí. La conclusión que nos da aquí es que cuando reconocemos a Dios como nuestra roca, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía. No tengamos temor, porque sabemos que el Señor es nuestra roca. Nosotros tenemos que ser fuertes y valientes, como le dijo a Josué. Ser fuerte y valiente. No está parte, pero yo una condición, no está parte de mi palabra ni de noche ni de día. Mira que yo te voy a fortalecer, pero tenemos que buscar de su palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios, porque para conocer esa roca que es nuestro Padre Celestial, tenemos que conocerlo, y la única manera que lo vamos a conocer es teniendo esa comunión a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. Me gustaría que para que tuviera versículos para meditar diario, voy a darle algunos versículos. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces nosotros tenemos que declarar: Dios es mi refugio y mi fortaleza en toda situación. El martes podemos hablar en Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La declaración que tenemos que hacer es: la gracia de Dios me fortalece en mi debilidad. ¿Se acuerdan lo que le dije de esa semana que tuve de
preparación para planificar y todo eso, yo estaba débil en muchísimas cosas, porque después de un año y pico de hace, yo no me acordaba de nada. Pero yo dije, me voy a levantar de la gracia de Dios y Dios me va a dar la sabiduría para seguir. Ese perfeccionó esa debilidad que yo tenía. El miércoles dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Eso es Éxodo 15:2. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi canto. La declaración que debemos hacer: Dios es mi fortaleza y mi canción de victoria. Él es mi canción de victoria. El jueves podemos decir, podemos leer Salmo 62:2. Él solamente es mi roca y mi salvación. La declaración que debemos hacer: Dios es mi roca inamovible. No se mueve, Él va a estar ahí para nosotros. Y mi salvación. El viernes podemos utilizar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la declaración que debemos hacer es: en Cristo tengo la fortaleza para superar cualquier desafío. No dice un desafío en específico, dice cualquiera, lo que se presente, yo tengo la fortaleza en Cristo para poderlo superar. Entonces, el sábado podemos leer Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. 41:10. Isaías 41:10. No tengo temor porque Dios está conmigo en cada prueba. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que dejarle a Él, darle a Él decirle: Señor, tú eres mi fortaleza, no soy yo, no es mi fuerza, porque no es con mi fuerza que yo voy a poder hacer nada, pero todo lo puedo en ti, que tú me fortaleces. Entonces tenemos que nunca olvidarnos de eso, mantener eso en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos ser capaces de mover esas montañas que nos ponen enfrente, o esas montañas como se la puso el filisteo a David. Que el Señor le bendiga y que tenga buen día. Gracias, Mitzi. Vamos a ponernos en pie para cerrar en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre celestial. Te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí el día de hoy, por esta oportunidad de compartir sobre tu palabra, de poder aprender cada vez más. Y en estos momentos te pedimos, Señor, que todo lo que hemos aprendido aquí lo podamos poner en práctica en nuestra vida y que nosotros podamos recordar que no importa la debilidad, tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Padre celestial. Oramos en el nombre de Jesús.